Angelique Clark, un autor que se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los referentes dentro del género fantástico, una de las voces más interesantes que podemos encontrar. Es un autor de novelas siempre críticas y reflexivas con nuestra sociedad, pero cargadas de aventura, magia, sentido de la maravilla. Y bueno, seguro que si lo habéis leído habréis descubierto en algunos personajes de los que os habéis enamorado, todos ellos seguramente, es imposible elegir uno. Y bueno, además de esos personajes increíbles, otra de las cosas que define un poco sus historias es la increíble ambientación que tiene. Todas ellas están basadas en momentos y en lugares históricos concretos. Por ejemplo, ese Cairo steampunk de principios del siglo XX que tenemos en El Señor de los Jin y la mansión de Tranvía 015, la Nueva Orleans, repleta de dios y aeronaves de los tambores del dios negro, o la terrorífica regia de los años 20 de Renshaw. Entonces, la primera pregunta es, ¿esa ambientación es lo primero que imaginas cuando empiezas a elaborar una historia? ¿O hasta qué punto te documentas para darle vivacidad? It's a good question. No. My first thought when I'm doing a story is probably characters, scene, and then I think about the setting. There's sometimes that I have stories that have certain settings that change as the story changes. Pues la verdad, muy buena pregunta. La verdad es que no. Lo primero que hago es pensar en la historia, concebir los personajes, imaginarme las escenas. Y luego sí que empiezo a trabajar lo que es el entorno y la ambientación. De hecho, en algunos casos, la ambientación de una historia ha ido cambiando y se ha modificado según crecía la historia, según cambiaba. Algunos de estos personajes están basados en personajes históricos como por ejemplo Fatma del Señor de los Jeans. ¿Te inspiras en estos personajes para crear los tuyos o es una manera de homenajear a estas personas? I think in many ways I'm of course influenced by history. I'm a historian, so history is an influence. And you know, one of the great things is I get to, I don't want to say play around, but I get to use some characters as an homage. So Fatma herself, her family name is an homage to a famous Egyptian feminist, but she herself is not that person. And so it's much more homage. But then in other times I like to play around with people such as the German Kaiser is a part of a Master of Jin, and of course his character is unlike the real German Kaiser, but I get to play around with him a bit and make him a bit comical because he carries a goblin on his shoulder, so I don't have to, you know, follow the history perfectly. Pues la verdad es que diría que la historia sí que influye en mis relatos, que en cierta forma sí es una influencia el entorno histórico en lo que estoy escribiendo. Soy historiador por profesión, o me dedico a ser historiador, vamos, y la verdad es que yo no diría tanto, no me atrevería a decir que juego con personajes históricos, pero sí diría que los utilizo, que los uso de una manera u otra en mis historias. Por ejemplo, en el caso de Fatma, pues es un homenaje a una feminista egipcia. El nombre del personaje es el nombre de una feminista egipcia, pero claro, esa feminista egipcia no tenía absolutamente nada que ver con mi personaje, simplemente uso ese nombre para rendirle homenaje. Y otras veces sí que juego un poco más, y esta sí sería la palabra adecuada en este caso, con personajes históricos como el Kaiser de Alemania. En El Señor de los Jin desempeña un papel bastante importante como personaje, el Kaiser alemán, y es un personaje bastante divertido con el que me lo paso muy bien. Las similitudes con el personaje histórico, bueno, más bien imitadas, porque mi Kaiser alemán va por ahí con un duende, con un goblin sentado en el hombro, así que no es que se parezca demasiado al personaje histórico, pero bueno, por lo menos sí lo uso como referencia. Bueno, una pregunta un poco cruel. ¿Cuál es tu personaje favorito de todos los que has creado? If I say one, the rest will get jealous.
Si elijo a uno, el resto se van a poner celosos. My favorite, I'm going to give two favorite characters. Fatma from A Master of Jinn, because she's so determined, so driven. She doesn't let anything get in her way, and sometimes I wish I was like that. Also, I wish I could pull off her suit choices. Bueno, voy a decir dos. Por una parte, Fatma, del Señor de los Jinn, porque tiene una voluntad de hierro, porque realmente tiene muy claros sus objetivos y no permite que se le interponga ningún obstáculo en su camino. A mí la verdad es que a veces me gustaría parecerme a ella, ser un poco así. Y también me gustaría parecerme a Fatma en lo que hace, de que elija el traje que elija, consigue que le quede de maravilla. And second, Sadie from Ring Shout, because she is the absolutely crazy friend that you might always need. Y el segundo personaje sería Sadie, de Ring Shout, nuestro cántico, porque es el tipo de persona loca, absolutamente, que todo el mundo necesita en su vida como amigo. Bueno, todas tus novelas, a pesar de estar llenas de magia, aventura y demás, exponen partes muy duras de la historia relacionadas con la esclavitud, el racismo, el colonialismo. ¿Buscas crear una denuncia de nuestro pasado y presente o es una parte más de ese contexto necesario en el que están inscritas? Y luego, por otra parte, ¿alguno de tus libros te ha afectado personalmente mientras lo escribías por las cosas que relatas? So, the first question, both. I am making critiques of history, but I'm also trying to show that you can use these backgrounds to tell new, interesting stories. Pues en cuanto a la primera parte, un poco ambas. Llevo a cabo un análisis crítico de momentos históricos, pero al mismo tiempo trato de demostrar que se pueden utilizar esos entornos para contar historias novedosas. As a historian, I deal with slavery, I deal with colonialism, and I wanted to find a way to talk about that. For instance, using steampunk can often be about Victorian tall hats and eye monocles and those kinds of things, but there are other things happening at the same time. And sometimes steampunk ignores those, and I didn't want to ignore them, so I wanted to write about them. En tanto que historiador, efectivamente hago referencia a la esclavitud y al colonialismo, pero trato de hablar de la esclavitud y el colonialismo pues desde una perspectiva steampunk, añadiéndolas a ese tipo de relato. Muchas veces se entiende por un relato steampunk un relato en el que lo único que hay son chisteras y monóculos, básicamente, y no. En la época victoriana sucedían muchísimas más cosas y trato de tenerlas en cuenta y de incorporarlas en mis historias porque muchas veces quedaban al margen en las historias o en los relatos steampunk. Yeah, and as a historian, I hope that when I write the story, my stories obviously are not history. There's not magic in those things in real history, but I hope that in using history, that people may be interested in going back and learning the real historical things I pulled from, because sometimes people will find that things they think I made up, no, that's actually from the history books, and I'm simply weaving a story around it. Bueno, en tanto que historiador, creo que quede claro que mis historias no son la historia, con mayúsculas, es decir, que mis relatos no forman parte de la historia, ni mucho menos. Obviamente, en la historia de la humanidad, los momentos que relato, no hay constancia del uso de la magia ni nada por el estilo. Lo que sí trato de utilizar son referencias históricas reales en mis relatos y en mis novelas, en lo que estoy contando. A veces el lector se sorprende al descubrir que cosas que parece que me he inventado, pues sí ocurrieron realmente en la historia y a lo mejor se ponen a investigar y descubren algunos elementos más que les pueden resultar interesantes. Lo que trato de hacer es tejer
mi relato, tejer mi historia utilizando elementos de la historia del mundo. Tus novelas además están contadas siempre desde un punto de vista de los que no suelen aparecer como protagonistas en los libros de historia, como las personas racializadas, mujeres, personas del colectivo LGBT, porque es importante para ti contar las historias con este punto de vista dentro de la fantasía. Because I always liked fantasy, but fantasy didn't always seem to like me. Porque a mí siempre me ha gustado la fantasía, pero no siempre me ha parecido que a la fantasía le gustara yo. And so I wanted to see myself reflected in fantasy. When I was a kid, I would go through bookstores and look for anybody that kind of looked like me. You're just a little swarthy. I was happy. And so I want to give people that. And I think people want to see that diversity because that diversity is real life. And so I think people want to see some of that reflected. And I'm glad the way people are reading that, obviously, so. Y la verdad es que siempre he buscado poder verme reflejado en algunas de las historias de fantasía que leía de niño. Cuando iba a una librería siempre buscaba algún personaje que se pareciera a mí, aunque fuera nada, un poquitito de nada. Con eso me llegaba. Creo que está bien el que hoy en día haya este tipo de diversidad porque es una diversidad que existe en el mundo real, que nos acompaña en nuestras vidas y me parece fantástico que el público quiera ver reflejada en las obras que lee, en la diversidad que le rodea en su vida. If you can dream up talking dragons, then you can also dream up black people and brown people. Si puedes soñar, si puedes imaginar a dragones parlantes, pues desde luego que también vas a poder imaginar, soñar y concebir a personas de raza negra, de raza latina o de cualquier otro tipo de raza. ¿De dónde te viene la obsesión por el steampunk? When I was younger, there wasn't a word for steampunk. Cuando era más joven, el término steampunk no existía como tal. But my friend and I used to like Jules Verne's movies and the imagery, and we used to call it old-time technology science fiction. Y el caso es que a un amigo mío y a mí nos encantaba los mundos de Julio Verne, su imaginario y demás. Y claro, como no a falta de un término mejor, nos referíamos a la obra de Verne como ciencia ficción con tecnología antigua. So when I found out there was a word, I realized that, oh, I like steampunk. So I decided to do some writing in it. Y cuando escribí que había un término que lo definía, dije, vaya, así que lo que a mí me gusta se llama steampunk, qué guay. Y empecé a ponerme a escribir ese tipo de historias. Bueno, muchas de tus historias son relatos y novelas cortas. ¿Prefieres escribir historias breves o novelas largas? Porque realmente muchos lectores de fantasía les apasiona leer novelas muy largas, con muchos tomos y demás. ¿Cómo convencerías a uno de estos lectores acérrimos de los tochos que se animaran con cosas breves? So, the secret of me writing novellas is that I was trying to write a short story that went too long. Pues veréis, el secreto de que yo escriba novela corta es que quise escribir un relato que se me fue de las manos. When I first started trying to write short stories, I could not do it. It was embarrassing. I would end at 40,000 words and be, my short story is finished. Era vergonzoso realmente, o sea, me ponía a escribir un relato, lo acababa y cuando llegaba a las 40.000 palabras decía, ya está, con esto he terminado mi historia corta.
And it could get published nowhere. Claro, ¿dónde me publicaban? Pues en ningún lado. So I had to teach myself how to write short stories. And I learned. But then Tor.com, Tor, the publisher, came along and said, would you be interested in writing novellas? I said, why not? Total, que aprendí yo solito, me enseñé a mí mismo a escribir relatos. Y una vez aprendí a escribir relatos, llega Tor, la editorial, y me dice, oye, ¿te interesaría escribir alguna novela corta? Les dije, bueno. So when it was time to write a novel, it was like writing several novellas for me. It was not a problem. And you know, one day I hope to write, you know, a big stack of fantasy books that can block your door. Total, que cuando me ofrecieron luego escribir una novela pensé, va, esto está chupado porque es como escribir varias novelas cortas seguidas, así que no habrá ningún problema. Y mi sueño es poder llegar a hacer una pila de novelas de fantasía lo bastante alta como para poder bloquear vuestras puertas. O sea, ¿quieres decir que cuando te dejen vas a dejar de escribir novelas cortas? No, por favor. I think I'm going to keep writing novellas because one, I found out, and the industry has found out, people like novellas. Creo que sí que seguiré escribiendo novelas cortas porque he descubierto, y creo que la industria, también el sector, también he descubierto que a los lectores nos gustan las novelas cortas. It's a way of writing, you can write an imaginative short story with a lot of world building that people can maybe finish in a day or two, or on the train, or on the airplane. And I think there's something about our fast-moving society that we like novellas, right? And so if I can keep up coming up with stories that are so long, but not too long, I'll keep writing novellas. Creo que sí seguiré escribiendo novela corta porque me gusta mucho, me gusta la capacidad que ofrecen para crear imágenes, para crear mundos, para crear historias que el lector o la lectora se puede acabar en un par de días, que te puedes ventilar mientras vas en el tren o estás en un avión. Y eso creo que es algo que gusta mucho, una sociedad que se mueve tan rápido como la nuestra. A mí me sigue gustando escribir novela corta y mientras sea capaz de seguir escribiendo historias de este tamaño y no de este tamaño, seguiré haciendo novela corta. ¿Cuáles son los libros que dirías que más te han inspirado para convertirte en el escritor que eres hoy? Let's see. When I was younger, I read a lot. My mother took me, my sister and I, to the library probably every week, and I would come back with stacks of books. A ver, yo leía muchísimo de pequeño. Mi madre nos llevaba a mi hermana y a mí a la biblioteca una vez a la semana más o menos y me volvía a casa con pilas de libros. So I always think of the books that influenced me when I was younger, because it's from that age. Madeleine L'Engle's Wrinkle in Time was a big inspiration. The Lion, the Witch, and the Wardrobe by C.S. Lewis, I loved. I read all those books like in a year, when I was maybe 9 years old. What's another one? I'm blanking. There's another book that I can't think of. Oh, Ursula Le Guin's Earthsea. That was a big influence when I was younger. La verdad es que ha habido muchísimos libros que han tenido influencia sobre mí, que han ejercido influencia sobre mí, porque muchas veces los libros que lees cuando eres más pequeño son los que más te marcan. De Madeleine L'Engle's, por ejemplo, Una arruga en el tiempo, es un libro que me marcó muchísimo.
toda la saga de Narnia, del León, la Bruja y el Armario de C.S. Lewis. Creo que me leí todos los libros de la serie en un año cuando tenía 9, o sea que me marcaron bastante. Y luego me estaba quedando en blanco, pero no, me ha venido algo a la cabeza y está, por supuesto, Terramar, de Úrsula K. Le Guin. And then, you know, when I think I was a teenager, I started reading, I fell upon Ray Bradbury and Frank Herbert and, you know, and more Tolkien, and I think that became my influence then. And it wasn't really, I think, I was an adult before I started running across books by people of color, which were just not in print, sci-fi writers like Tananarive Due, or later on N.K. Jemisin, or people like that, and they became huge influences for me. And of course, Octavia Butler. Ya de adolescente llegué a la obra de Ray Bradbury, de Frank Herbert, leí muchísimo Tolkien y todos tuvieron una gran influencia en mí, pero hasta que no fui adulto no me encontré con obras de literatura de género escritas por personas de color, por autores de color. Hasta ser adulto no descubrí la obra de gente como Tananarive Due, como N.K. Jemisin, y por supuesto que se convirtieron en grandes referentes y grandes influencias, y por supuesto, claro, también Octavia Butler. And I think it was probably when I ran across and seeing that there are all of these, well, I wouldn't say all of, but there were diverse writings doing speculative fiction that I thought, hey, what if I did it? And so I wasn't a person who was thinking about writing when I was small, when I was a child. It was really not until I graduated from college, or maybe my last years of college, that I thought, what if I tried to write for people, right? Not just for my family or my friends, which I'd done as a little, you know, hobby project. What if I actually tried to write for everyone? So that was a new thing for me. Y cuando vi que había tantos no, algunos y algunas autores y autoras de literatura de género que eran personas de color, empecé a pensar, oye, si escriben ficción especulativa, ¿por qué no hacer algo así yo también? Yo no soñaba de niño con ser escritor, de hecho no me lo empecé a plantear hasta acabar la universidad, o igual diría hasta los últimos años en la universidad. Fue ese el momento en el que empecé a pensar, bueno, igual puedo escribir para alguien más que para mi familia y mis amigos. Y me lo empecé a plantear como un proyecto personal y profesional. Era algo, desde luego, nuevo y novedoso para mí. Muchas de tus novelas, además de estar dentro del género fantástico, tocan como diferentes subgéneros, o se mezclan más hacia el terror, otros más hacia el género detectivesco y demás. ¿Cuál es el género en el que te encuentras más a gusto? Y por otra parte, ¿hay algún género que quieras probar que aún no hayas utilizado? My favorite genre actually is fantasy, and I mean epic fantasy. I do like those giant I love a whole other secondary world. There are two moons, so it's not Earth, and you know, and it's a pre-industrial society, and it's just fantasy. That's my favorite stuff to read. A mí es que lo que me va es la fantasía épica, me molan los tochacos. Cuando leo un libro y empiezo a ver que hay pues dos lunas y es un entorno de un mundo pre-revolución industrial, esos son los que me gustan. But when I write, I try not to think about genre too much. I may be writing steampunk, but if I want to put some magic in it, it's going to have magic. If I want to put some horror in it, it's going to have horror. And I let people tell me what they think it is. They say, oh, you're writing gothic horror. Am I? Okay. Right? You added gas lamp fantasy. I don't know what that is, but okay. And so I tell fellow writers when I'm talking to workshops, I say, don't get too bogged down by genre. Mix and match, cross those streams.
I will use whatever I need to tell the story. All right, that's my belief. Escribo lo que me gusta, no me planteo que estoy escribiendo algún tipo de género o no, simplemente escribo lo que me parece. Que lo mío es steampunk, vale, pero que si me apetece añadirle magia, le voy a añadir magia. Si me apetece meter unos toques de historia de terror, voy a meter unos toques de historia de terror. Y luego, quien me lee me dice a veces, oye, pues has escrito aquí una historia de terror gótico. Yo digo, ¿ah, sí? Vale, mola. O has hecho una historia de fantasía de gas lamp, o sea, de lámpara de gas. Digo, ah, no tengo ni idea de lo que es, pero vale, fantástico, si tú lo dices. Generalmente, si doy seminarios y talleres para escritores o aspirantes a escritores, les digo que no se encasillen en los géneros, que no tengan miedo, que crucen los rayos, que crucen los chorros, si quieren, y que no tengan problemas en utilizar referentes de distintos géneros, que usen lo que sea necesario para contar la historia que tienen en mente. ¿Hay algún lugar o hecho histórico que te gustaría incluir en alguna novela y que aún no has tenido la oportunidad de incluir? I grew up in Houston, Texas, and I haven't done that yet. And I have some ideas. And so, yeah, I mean, as I said, I probably haven't thought so much of the settings as I do the story. And I think if a story comes to me and it's, I don't know, here. If I end up getting an interesting idea while I'm here, then you may see a story set here. So I'm very much not wedded to the setting as I am to the story, and the setting goes along. Yo crecí en Houston, en Texas, y la verdad es que aún no he escrito ninguna historia que esté ambientada allí, a pesar de que tengo ideas y que hay un par de cosas que me rondan, que me gustaría hacer. Pero bueno, como os decía antes, no pienso tanto en la ambientación o en el entorno cuanto en la historia, que eso es lo que más me interesa. Si vengo aquí, por ejemplo, a Avilés y se me ocurre una historia que me llame la atención, pues igual la ambiento aquí porque es donde se me ocurrió, es lo que suelo hacer. Me interesa más la historia, me interesa más lo que voy a contar que la ambientación en sí. Siempre antes el relato que el entorno. Bueno, esta es una pregunta que necesito que respondas sí. Y es, ¿has pensado ya en la secuela del Señor del Destino? Y bueno, también de cualquiera de tus novelas, porque Rain Shadow realmente tiene un universo muy rico que daría para más. Y también Los tambores del Dios Negro realmente crean un universo súper interesante. Entonces, bueno, puedes dejar de escribir nuevas novelas y centrarte en las viejas, pero... Maybe? No. So I have to tell the story. When I first wrote A Dead Gin in Cairo, I had no intention of writing more. It was just going to be a short story. And then people were like, I really like this story. So, as some of you have told this story too, I was actually visiting Spain. I was in Madrid, in Malaga, and my wife was waiting to eat because we didn't know what time we had to eat. And while she went to sleep before she got angry and hungry at the same time, I fleshed out the story, The Haunting of Tramcar 015, and the larger world of Master Jin. And when I ended up writing that story while I was visiting England also that summer, I wrote that story and then it was published and people liked it. And so I said, I gotta write a novel. And so the trick is, if you like my stories, you might get more. Pues en realidad yo escribí la historia corta Un Gin en Cairo
y en el Cairo, y eso era todo. No iba a haber nada más y ya está. No pensaba volver a retomar ni la ambientación ni el tema. Pero a la gente que la leía, esa historia corta le gustaba mucho y me decían, tienes que escribir algo más, tienes que escribir algo más. Y curiosamente, en una visita precisamente a España, estábamos mi mujer y yo visitando Madrid y Málaga y demás, y estábamos esperando para ver cuándo nos daban de comer, porque no teníamos ni idea de a qué hora se come aquí. Total, que mi mujer, error del intérprete, se fue a la cama antes de acabar de cabrearse y de estar realmente hambrienta. Y yo empecé a darle vueltas a un par de historias en la cabeza y así es como surgió La maldición del tranvía 15 y también se me ocurrió lo que era el argumento general de lo que luego sería El señor de los Jinn. Escribí la historia de La maldición del tranvía 15 aquel mismo verano mientras estábamos de vacaciones y durante una visita, en este caso, a Inglaterra y me di cuenta de que después de la acogida que tuvo esa historia me había metido un jaleo porque iba a tener que escribir la novela, claro, ya la tenía en la cabeza. Total, que el truco en este caso es siempre el mismo. Si os gustan mis historias y me lo hacéis saber, quizás escriba más ambientadas en esos entornos. And I suppose when I write my stories, I always leave doors open, right? It's how even if I didn't intend to write more, I leave doors open, and so I leave it that way so I can return to any story if I wanted to. And so I have a little book of notes where I jot down things and maybe jot down some sequel ideas that I may get to eventually, possibly, if I have the time. Lo cierto es que cuando escribo una historia siempre me gusta dejar una puerta abierta para volver a ella. No quiere decir que las historias no estén cerradas, ni mucho menos, están perfectamente acabadas, pero siempre está bien lo de tener una puertecilla para poder volver si quiero y si es necesario. Y puede que tenga una libreta donde voy apuntando notas para posibles secuelas de lo que he escrito, pensando siempre, quizás es posible que a lo mejor, si tengo algo de tiempo, pueda volver a retomar esta historia. Bueno, como sabéis, el autor tiene Instagram, Twitter, para generar presión. En cualquier momento empezar. Bueno, y luego por otro lado quería preguntarte, porque quizá de todas tus novelas la que tiene la idea más potente e impactante es Ring Shout. Tiene, la verdad, que una historia muy impresionante. Me gustaría saber cómo surgió esa idea. Ring Shout. It's gonna be fun for you. Ring Shout had so many different sources. Ring Shout was inspired by if anybody's ever heard of Ring Shout itself, the songs of the Ring Shout, of the Gullah traditions in Georgia and the Carolinas in the United States. La verdad es que Reach Out, nuestro cántico, tiene fuentes muy distintas y muy diversas. La primera, los Reach Out, estos cánticos originales de origen Gola, tanto en los estados de Georgia como en las dos Carolinas en Estados Unidos. It was inspired by the film Birth of a Nation, which I teach a class on slavery in film, and that film is the origins of modern cinema. It was also the film that resurrected the Ku Klux Klan in the United States, where the Klan, thanks to that movie, gained 4 million members. También está la película El nacimiento de una nación, y el caso es que yo doy un curso sobre esclavitud en el cine. Y es verdad que El nacimiento de una nación sienta las bases de lo que es el cine moderno, pero también
Es la película que permitió el resurgimiento, el renacimiento del Ku Klux Klan en Estados Unidos. Esa película le granjeó al Klan 4 millones de afiliados nuevos. It was inspired by they interviewed ex-slaves in the United States, the last living generation of them, in the 1930s. And it was from reading their interviews that I first heard of them discussing the first Klan, because the Klan becomes about the birth of a nation is the second Klan in the United States. The first Klan, they described these first Klan, they didn't wear hoods, as people tend to think. They would actually sometimes wear horns, or they would blacken their faces, or they would wear flour sacks over their faces. And these ex-slaves described this first Klan as monsters, as spirits, so they called them haints. So that was also an inspiration. Además, en aquella época se realizaron también toda una serie de entrevistas con las últimas personas que habían nacido en esclavitud y que habían dejado de ser esclavos a lo largo de su vida, la última generación de esclavos, por tanto. Estamos hablando de la década de los años 30 del siglo pasado, y pude leer las entrevistas que habían hecho con esas personas donde hablaban de la primera encarnación del Ku Klux Klan, el Klan que surge a raíz del nacimiento de una nación. La película es la segunda versión, digamos, del Klan, y en la primera, que era la que había existido en los tiempos de la esclavitud, pues no llevaban los capirotes, muchas veces llevaban pues unos cuernos, o se pintaban la cara de negro los miembros del Klan, o se ponían sacos de harina en la cabeza, y estos antiguos esclavos describían a los primeros miembros del Klan como verdaderos monstruos, y utilizaban el término Hicks para referirse a ellos. And there are a lot of other things. For instance, the Night Doctors also came from those former slaves, talking about folklore. And this folklore was that there were these figures called Night Doctors that stole away people to do experiments on them. And they think this came out of the fact that in the United States, the bodies of enslaved people when they died would sometimes be given to medical colleges. Or taken away for the experiments they would do at times on enslaved people. And so all of that was inspiration. Y también hay otros elementos como los doctores de la noche. Night Doctor. Yeah, but I don't know what the translation into Spanish was, but los doctores de la noche, que básicamente eran figuras que recogían los esclavos, figuras de las que hablaban, mejor dicho, los esclavos en su folclore, en sus propias historias y leyendas. Básicamente personas que se dedicaban a robar a otros seres humanos, a secuestrarlos para llevar a cabo experimentos con ellos. En Estados Unidos era habitual que las facultades de medicina, por ejemplo, pagaran por los cadáveres de distintas personas para poder hacer experimentos médicos con ellos, pero los esclavos también contaban que a veces esos experimentos se hacían con personas vivas a las que secuestraban estos doctores de la noche. And it was also inspired by a lot of things like Beyonce's Formation video and Southern hip hop, and I'm trying to think of so many different things, and juke joints. I don't even know how to translate a juke joint for you. If you've ever seen The Color Purple, for instance, where they go dancing, that's a juke joint, you know, and so it had all of these dark inspirations, but also all of these more lighthearted things that I tried to put into the story. So the story is serious, but it at times also has, you know, its elements of humor. Y como fuente de inspiración también habría que citar, por supuesto, el videoclip de Formation de Beyoncé, o el hip hop del sur de Estados Unidos, o los juke joints, que eran los garitos donde iban personas de color para poder cantar y bailar. No sé si habéis visto la peli El color púrpura, hay unas secuencias, varias secuencias, de hecho, de baile y demás. Bueno, eso sería juke joint, o un garito para personas de color. Básicamente hay una serie de fuentes de inspiración que son fuentes muy oscuras, muy tenebrosas, pero también hay otras que son mucho más amables y mucho más llenas de luz, y eso es lo que trato de incorporar en mis historias. En
elementos serios, pero también elementos divertidos, elementos humanos. And lastly, to mention, it was inspired as my way to stick it to Lovecraft, because while I love tentacles, that guy was terrible. Y por último, también la fuente de inspiración era poder mandar a tomar viento a Lovecraft, porque si bien es cierto que me encantan los tentáculos, el fulano era para darle con la parte. Luego, por otra parte, quería hacerte una pregunta similar relacionada con la maldición del tranvía 015 y El Señor de los King, que también, bueno, son novelas de aventuras y de investigación, pero al mismo tiempo la parte histórica y cultural está muy presente. Entonces, realmente, ¿cómo investigaste para que fuera lo suficientemente realista la ambientación también? Si tuviste lectores beta que te ayudaron con esto. Yeah, that's a great question. I mean, research in writing is, I always get writers and they say, when should I stop researching? I say, well, you're never going to stop researching. If you're writing, especially if you're pulling from history, there's always going to be research. You have to know, however, when to stop researching. Muchas veces cuando hablo con otros escritores me dicen, bueno, ¿y tú cuándo vas a dejar de investigar? Y todos sabemos que en realidad, o de documentarte, todos sabemos que en realidad no dejamos de documentarnos nunca. Lo que tienes que saber es cuándo vas a parar y vas a escribir la historia, porque documentarte vas a seguir documentándote. So for, you know, the world of, they call it the Dead Gin universe, that's the name of it. For that it was, you know, it was a lot of the research I did, interestingly, when I fleshed out that world while I was here in Spain. That became my guide, my Bible in many ways, and I used that as I went about what to research later on when I was writing. So in many ways I laid the foundation for where I wanted to go. En el Dead Gin Universe, o en el universo del Gin muerto, que es como lo llaman en general este conjunto de obras, bueno, pues me di cuenta que tenía que dejar el proceso de documentación precisamente estando en España, que lo que ya tenía me serviría como guía y como referencia, y hay muchísimas cosas de las que fui descubriendo en mi documentación que utilicé luego, que era, bueno, pues como autor, saber más o menos cuál era el camino que quería seguir. Me di cuenta aquí de que ya tenía los elementos necesarios. And you know, researching can be the act of spending hours, days, trying to figure out what kind of wine would somebody drink in France, in Bordeaux, in 1885. And you will spend so much time. You have one Google tab open, 5, 15, 30, and then after all of that, when you end up writing, all you do is write the word wine. Y lo de documentación, a ver cómo os lo puedo explicar, puede ser tirarte horas, días, un montón de tiempo pensando, a ver, ¿qué tipo de vino bebería alguien en Burdeos en 1885? Entonces, tienes esa idea en la cabeza y empiezas a investigar. Y tienes primero una pestaña de Google abierta, luego 5, luego 15, luego 30, y para cuando llega el momento de sentarte y ponerte a escribir, lo único que haces es poner vino. And so, yeah, research is ongoing, but when you start writing, you're constantly researching, and so for this I was doing that, and I was fortunate enough to have a good beta reader, which I always tell people, get a sensitivity reader. And so I wanted a sensitivity reader because, you know, I've never been a young queer detective in early 20th century Cairo. And so, well, I don't know what that's like. And so I did get an Egyptian Canadian who really did a wonderful job steering me clear of some pitfalls and helping me really
I suppose I don't want to use the word authentic. I hate that word, authentic. But if anything, making it more realistic in many ways. So that was very helpful. Y la verdad es que después de la documentación, tal y como la he descrito, pues indicaros que el proceso sigue cuando te pones a escribir, que estás documentándote constantemente y que a veces esa documentación viene a las fuentes más inopinadas. Por suerte, por ejemplo, he tenido buenos lectores beta, lectores de sensitividad, y siempre he buscado a alguien que me pudiera indicar si lo que estaba escribiendo era correcto o no. Por ejemplo, lógicamente, yo no sé qué es lo que puede sentir una joven detective queer en el Cairo, así que lo que hice fue buscar a alguien que me pudiera asesorar y encontré a una persona de origen canadiense y egipcio que me permitió, con su asesoramiento, alejarme de determinadas trampas y me ayudó a darle, no me gusta la palabra autenticidad, pero sí diría mayor realismo a la historia y a lo que quería contar. But sometimes I don't know where the idea came from. So, The Haunting of Tramcar 015, I didn't have a sensitivity reader on, it was just me doing my own thing. And I cannot tell you at what point I decided that I wanted to write a story about haunted mass transit in an early 20th century city. And that the plot, I'm not going to give it away, somehow revolves around Armenian candy. I have no idea how all that came together, but it did. And when I finished it, I said, oh, I hope this works. I'm glad it did. Y a veces simplemente no tengo ni pajolera de dónde vienen las ideas. En el caso de La Maldición del tranvía 15, bueno, pues no tenía ningún lector que me pudiera asesorar en este sentido y todo lo que hice lo hice por mi cuenta. No sé en qué momento se me ocurrió que iba a contar una historia acerca de un vehículo de un transporte público encantado y que circulaba en una ciudad de principios del siglo XX y donde encima, en la historia, unos dulces armenios tienen un papel importantísimo en todo lo que se está contando. Cuando acabé de escribir La Maldición dije, pero ¿esto funcionará o no? Y parece que sí. Y el caso es que afortunadamente la respuesta ha sido buena, nos ha gustado y yo encantado. But I want to just leave everyone with the idea that inspiration can come from everywhere. And I've told this story to a few people. So going back to Ring Shout, when I was creating Ring Shout, there's a main character there, his name is Butcher Clyde. And he sings a creepy song, and I was trying to figure out how do I really make this frightening. And as I was sitting there trying to figure it out, at the time my twin daughters were, I think, about 2 years old, and they were really into Peppa Pig. And I know you're thinking, where did we go with this? And so Peppa Pig was on. And if anybody knows Peppa Pig, Danny Dog wanted to teach the other children a nursery rhyme. And Danny Dog taught them the nursery rhyme, an English nursery rhyme that starts off, the Grand Old Duke of York. And I thought, why did I put that in the story? And so if you read Ring Shout, if you want to know why is Butcher Clyde singing this children's story, it's because of Peppa Pig. So, Me gustaría que os quedéis con la idea de que la inspiración puede surgir de cualquier sitio. Volviendo, por ejemplo, a Ring Shout, a nuestro cántico, hay un personaje que es Butcher Clyde, o el carnicero, Clyde el carnicero, que está cantando siempre una canción bastante chunga. Una canción que yo pretendía que fuera aterradora. Y mientras estaba dándole vueltas a cómo podía ser la canción que cantaba el tal Clyde, bueno, pues resulta que tengo gemelas. Y en aquella época tendrían unos 2 años más o menos,
y estaban viendo Peppa Pig en la tele. Sí, ya lo sé, estáis pensando, ¿pero dónde va este con esta respuesta? Pues el caso es que Dani el perro, que es uno de los personajes de Peppa Pig, pues quería enseñarle al resto de los cachorros, al resto de los animales, una canción infantil y una nursery rhyme, una canción, pues eso, de guardería. Y hay una muy conocida en inglés que hace referencia al Grand Old Duke of York, o sea, al antiguo y excelentísimo Duque de York. Y se me ocurrió, mira, ya tengo el principio de la canción, así que si en algún momento os preguntáis por qué Butch Clyde canta lo que canta, pues esta canción infantil viene de que mis hijas estaban viendo Peppa Pig. Lo que os decía, que la inspiración puede surgir de cualquier sitio. Bueno, y antes de dejar algunas preguntas para el público, Me temo que no, porque os queda un minuto. ¿alguna pregunta rápida? Very, very quick, David, please. Okay, really quick. That was wonderful. So clearly you. Just wanted to ask if you think science fiction, fantasy and horror are inherently conservative because they say look at the world not as it is but as it isn't, or do you think science fiction, fantasy and horror are inherently subversive, maybe revolutionary, because they say look at the world not as it is but as it isn't? Over. Very quickly, I think it's a tool. I think science fiction has always been political and people can use it in any way they wish. I think there are people who can use it to romanticize about returning to some past that never was. And there are others who can attempt to use it to put forth ideas of what futures may be, right? Or even use it to critique the past in many ways. I call sometimes what I do retrofuturism in my critique of the past. So I think it's a tool, and I think it's up to us on how we decide to use it. La pregunta, resumiendo, de David Mitchell es si la literatura de género es conservadora o revolucionaria, y la respuesta es que es una herramienta. Es una herramienta que puedes utilizar para distintos fines. Hay gente que usa esa herramienta para tratar de darle un carácter romántico a un pasado que en realidad no existió nunca y para tratar de recuperarlo cuando nunca fue una realidad. Y hay otra gente que puede utilizar la literatura de género para tratar de presentar ideas de un futuro más brillante y más interesante para todos. Yo uso esa herramienta muchas veces para tratar de hacer una crítica constructiva o presentar cómo ha sido nuestro pasado. Y normalmente describo el estilo de mi obra como retrofuturismo. Estará firmando ahora fuera en el firmódromo después de su charla, que esto es el Celsius si no paramos, y que sin suficiente continuidad se subirá ahora al estrado, si no me equivoco, Molly Knox Ostertag.